Es momento de evaluación. Siéntate para analizar juntos cómo estás entrenando hasta el momento. Son preguntas que no tienen desperdicio y en las que posiblemente puedas quedar mal. ¿Te atreves? Pero tranquilo, porque con el tiempo has crecido un poco más, has adquirido experiencia, has podido pensar, observar y aprender muchas cosas. Es momento de hacer una pequeña parada para pensar. Sí, pensar. De vez en cuando hay que hacerlo, porque nunca tenemos tiempo para esto y posiblemente es importante. Quizá estas preguntas que te formulo pueden ayudarte a mejorar la calidad de tu trabajo como entrenador. Da igual la especialidad en la que trabajes. ¿Qué has hecho hasta ahora para que tus jugadores entrenen y jueguen mejor? Sin duda es una pregunta muy general y difícil de responder. Pregúntate si has dedicado tiempo a preparar con detalle tus sesiones de entrenamiento o has ido improvisando demasiado. ¿Les haces pensar en los entrenamientos y les dejas decidir en los partidos? ¿Te has esforzado por cohesionar al equipo a lo largo del año, generando un ambiente adecuado para rendir al máximo? Son muchas las ideas que pueden salir de esta pregunta inicial. ¿Cómo ha funcionado tu capacidad de motivación con ellos? Pregúntate si sueles utilizar palabras de ánimo y si felicitas a tus jugadores cuando lo hacen bien o por el contrario has sido un poco cenizo y te has dedicado a resaltar únicamente lo negativo, lo que hacen mal. Te puedo asegurar que tus jugadores adquieren mucha confianza al sentirse reforzados por ti cuando hacen bien las cosas y eso permite que mejoren. No olvides que ellos quieren seguir recibiendo palabras de ánimo, de reconocimiento de su entrenador. ¿Cuál ha sido tu postura durante el año ante sus fallos? Piensa si te has preocupado de reforzar correctamente a los jugadores cuando actúan bien en el campo. Evidentemente ellos han cometido muchos fallos a lo largo de los entrenamientos e incluso en los partidos. Pero lo que tienes que observar es si has sido capaz de darle la vuelta a esas derrotas, a esos fallos, explicándoles y demostrándoles que la adversidad es una oportunidad para seguir aprendiendo. ¿Cómo han sido tus correcciones? ¿Has mostrado paciencia y optimismo o por el contrario te han visto bastante desesperado? Si has detenido los entrenamientos con frecuencia para corregir errores, debes evitarlo. Es mejor que sigan jugando y trata de explicárselo solamente al jugador al que quieres corregir. Si ves que es algo que ocurre con la mayoría, puedes decidir un alto en el entrenamiento. Trata de ser breve, no tardes más de 15 segundos en corregir al jugador y rápidamente que siga el juego. ¿Cómo has trabajado la intensidad en tus entrenamientos? La intensidad es una de las claves del juego rápido en tu equipo. Como consecuencia, les obligas a pensar más rápido, lo que les hace mejores futbolistas. Si realizas paradas constantes en el entrenamiento, lo que consigues son bajadas de ritmo y pérdida de concentración en lo que se está haciendo. Piensa que juegan como entrenan. Además, si no has conseguido concentración e intensidad, puede ser porque no han tenido claros los objetivos, un aspecto que puedes mejorar bastante si deseas ser un buen entrenador. ¿Te has puesto nervioso a la hora de corregir a tus jugadores? El tono que utilizas para corregir debe ser totalmente calmado. No te dejes llevar por tus emociones. Parte de una idea muy clara. Tus jugadores
han estado haciendo bien las cosas, pero como es normal, han cometido algún fallo y tú tienes que corregírselo. Debes transmitir en tus correcciones confianza en que van a mejorarlo. ¿Tiendes a corregirlo todo? No es necesario. Si alguno de tus jugadores falla un pase, no hay que corregirlo. Puede ser que haya arriesgado un pase interior y se lo hayan cortado. Es una decisión que no ha salido bien, pero no es un fallo en sí. Corrige los fallos que se producen repetidamente o aquellos cuya causa es la falta de conocimiento. Por ejemplo, un mediocampista que suele jugar demasiado en horizontal cerca de su portería. El jugador puede pensar que no falla, pues el pase llega a su destinatario, pero no es consciente del peligro que crea en su portería si uno de esos pases se ve cortado por un contrario. Corregimos un aspecto para evitar un fallo futuro. ¿Tus entrenamientos son aburridos? Es una buena pregunta. Los chicos se habrán aburrido si has sido muy repetitivo o porque tienes un repertorio corto y además no te preparas los entrenamientos. También se han aburrido si has planteado ejercicios excesivamente complicados o si no has sabido explicarles el por qué y el para qué. Simplemente les has dicho que lo apliquen, pero no saben para qué sirve. Para que realmente tus jugadores salgan entusiasmados del entrenamiento, has de preparar muy bien los ejercicios, seguir un programa y pensar en tu grupo de jugadores. Eso te permitirá acertar en el trabajo que propones y adecuarlo más al nivel y a la edad que tienen. ¿Qué es lo que te ha motivado más? ¿La formación de tus jugadores o la victoria del fin de semana? En realidad entrenas para ganar, pero quizá se te ha ido un poco la cabeza con la competición y te has olvidado de la formación, que siempre tiene que estar por encima de la competición. Es momento de que hagas cuentas y propósitos para cambiar y mejorar. Márcate metas formativas donde los grandes beneficiados sean tus jugadores y no te busques a ti mismo con tus victorias y medallas. ¿Cómo te has comportado en los campos de fútbol? Piensa si hasta ahora has sido un modelo para tus jugadores y para tu grupo de padres. Si tu comportamiento ha sido ejemplar, tienes mucho ganado en cuanto a prestigio. Los chicos te ven como el modelo que han de seguir y eso te debe llenar de responsabilidad. Por otro lado, tu actitud con el árbitro y con el equipo contrario no ha sido del todo ejemplar porque muchas veces no consigues controlarte. Muéstrale un gran respeto a pesar de que en muchas ocasiones los árbitros no han acertado con sus decisiones y eso te puede haber perjudicado. Si respetas, enseñarás a los que están bajo tu responsabilidad a aceptar las decisiones de la autoridad, aunque uno no esté conforme con ellas. ¿Cómo ha sido tu relación con los jugadores y con los padres? Piensa cuánto tiempo has dedicado hasta ahora a tus jugadores. Si has estado accesible para que ellos puedan acercarse a comentarte aspectos que para ellos son importantes. O quizá todavía te tienen demasiado respeto y no se acercan a ti por tu carácter, quizá un poco orgulloso. Posiblemente te ha faltado un poco más de humildad para aceptar que muchas veces te has equivocado. No hay derecho que siempre que las cosas salen mal, achaques los errores a tus jugadores o a los árbitros. Es momento de echar cuentas y mejorar en humildad, reconociendo que te has podido equivocar. Si eres capaz de hacerlo, estás en el mejor camino para mejorar y crecer como entrenador. Quizá el error ha estado en todo lo contrario. Has querido acercarte tanto a tus jugadores y a los padres
que has llegado a ser un amigo más entre ellos. No has sabido mantener esas distancias necesarias con el padre o el jugador. Esta situación te ha llevado como consecuencia a no haber conseguido un ambiente serio y disciplinado, tan necesario para obtener buenos objetivos deportivos y personales. Has sido quizá un poco blando y demasiado buenazo, y ellos lo que en realidad desean es exigencia personal, aunque no te lo digan y se diviertan mucho contigo. Son preguntas impertinentes, pero directas, que ningún entrenador debe dejar de hacerse para seguir mejorando. Las respuestas deben ser sinceras si realmente quieres ser un buen entrenador, porque buen entrenador no es el que consigue muchos éxitos deportivos, sino aquel que es capaz de sacarle el máximo rendimiento a cada uno de sus jugadores.